Buenas, buenas. Hoy vamos a charlar un poquito de geometría. Vamos a arrancar con algunas cosas básicas. ¿Qué es un punto y qué es una recta? Bueno, a ver, básicamente si marcamos un punto, ¿sí? En un papel, listo, ahí tenemos el punto. ¿Y qué sería una recta? Bueno, la definición dice que es una sucesión de puntos. O sea, básicamente lo que vamos a ir haciendo es poner puntos cada vez más pequeños hasta que esa distancia desaparezca y se convierta en una recta. Bien, las rectas pueden ser horizontales, ¿sí? Como esta, verticales, como esta, u oblicuas. Las oblicuas son las que claramente no son ni horizontales ni verticales. Rectas paralelas. Dos rectas son paralelas cuando la distancia entre los puntos siempre es igual. O sea que es indistinto, ¿sí? Si yo las estiro, van a tener siempre la misma separación entre sí. Eso quiere decir que equidistan, ¿sí? Que están separadas por la misma distancia. Las rectas también pueden ser perpendiculares. Lo que va a pasar es que se van a cruzar formando un ángulo recto de 90 grados. Tranqui, más adelante hablamos de los ángulos. Es esto lo que nos va a pasar. Se van a cruzar formando una especie de cuadradito. Bien, ¿qué es una semirrecta? Bueno, como ya vimos, una recta no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Porque es infinita. Ahora, la semirrecta no es tan infinita, porque yo sé dónde empieza, y entonces va a ser infinita hacia el otro extremo. Un segmento, sin embargo, sí tiene principio y sí tiene fin. Entonces yo sé dónde empieza y también sé dónde termina. ¿Qué es un ángulo? Bueno, un ángulo es la parte del plano determinada por dos semirrectas. Ok, que traducimos. Un ángulo es esto. Es cuando yo tengo un punto desde el que empieza una semirrecta, empieza otra semirrecta, ok, ¿dónde está el ángulo? En la amplitud que tiene entre medio, o sea, la distancia que hay entre cada una de esas dos semirrectas. Los ángulos tienen cierta clasificación. Según la medida, si el ángulo es agudo, quiere decir que mide menos de 90 grados. Por ejemplo, uno de 50 grados. Si el ángulo es recto, quiere decir que mide exactamente 90 grados. Entonces nos va a quedar así. Si es obtuso, es porque mide entre 90 y 180 grados. Por ejemplo, uno de 120. ¿Sí? O sea, desde los 90 hasta los 180. ¿Por qué? Porque el de 180 ya tiene otro nombre y se llama ángulo llano. Y el total, o también se lo llama ángulo de giro, es el que mide 360 grados. O sea que pegó toda la vuelta. Bien. También se los puede clasificar según la posición que tengan. Si dos ángulos son consecutivos, quiere decir que comparten uno de sus lados y además tienen el mismo vértice. Si son adyacentes, es porque entre los dos, además de ser consecutivos, o sea, además de compartir el vértice y un lado, entre los dos suman 180 grados. Y si son opuestos por el vértice, quiere decir que aquellos que cuando los lados de uno son semirrectas opuestas del otro. Entonces, también, por ejemplo, podría ser, si yo tengo una recta y otra recta, entonces me está dejando aquí dos ángulos, ¿sí? Uno de este lado y uno de este lado. Esos dos serían opuestos por el vértice, ¿sí? Pedacito. Acá deberíamos agregarle la otra semirrecta, ¿verdad? Ahí, ahora sí. Bien. Veamos, ¿qué es un triángulo? Bueno, cuando dos líneas rectas de un ángulo, ¿sí? Tenemos una línea, dos líneas, formó un ángulo. Ok, una tercera línea que cruce a esas dos, vamos a tener un triángulo. ¿Qué es lo que sucede? Que el triángulo nos está dando tres lados, ¿sí? Tres vértices, porque yo tengo uno aquí y uno aquí. Vamos a tener también tres ángulos, porque acá tengo cada dos semirrectas, voy a tener, o cada dos lados, voy a tener un ángulo, así que acá tengo uno, acá tengo el otro y acá tengo el otro, ¿sí? Bien, entonces, esta figura se llama triángulo y también tiene clasificación. Se clasifica según sus lados. En equilátero, si tiene los tres lados iguales, en isósceles, si tiene solo dos lados iguales, y escaleno para el que no tenga ningún lado igual. Bien,
También lo podemos clasificar según los ángulos. Si sus 3 ángulos son agudos, se va a llamar acutángulo. Si tiene un ángulo recto, se va a llamar rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, se va a llamar obtusángulo. Bien, ¿qué quiere decir? Que los 3 ángulos miden menos de 90 grados y por eso son agudos, entonces ese es un acutángulo, ¿sí? Cuando sea rectángulo tengo un ángulo recto, o sea que tengo un ángulo de 90 grados. Y el obtusángulo es que tiene uno de sus ángulos mayor a 90 grados. Bien, ¿qué es un cuadrilátero? Los cuadriláteros, así como el triángulo, son polígonos. Son unos polígonos especiales porque cumplen con algunas propiedades. Entonces, cuando hablamos de un cuadrilátero, ¿sí? Se trata de 4 líneas rectas que limitan una superficie. Bien, dentro de los cuadriláteros vamos a tener los paralelogramos. Bien, esta familia se caracteriza por tener 2 lados paralelos. Entonces, el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, sus 4 ángulos iguales, y a su vez, estos lados son paralelos. Este con este son paralelos y también los de enfrente, este y este, son paralelos. En el rectángulo también vamos a tener los 2 pares, ¿sí? Tengo este paralelo con este y tengo ese paralelo con este. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Tiene 4 lados iguales 2 a 2. ¿Por qué? Porque estos son iguales entre sí y estos son iguales entre sí. Ahora, si los 4 son iguales, se convierte en un cuadrado. Lo que sí vamos a tener también es que los ángulos son iguales. Bien, después tenemos al rombo. El rombo tiene sus 4 lados iguales, ¿sí? Además de que son paralelos, son todos iguales. Pero los ángulos son iguales de 2 a 2. Fíjate que yo te los pinté de color. Los rosa son iguales entre sí y los naranja son iguales entre sí. O sea que los que están enfrentados son iguales. Un romboide. ¿Qué es un romboide? Es cuando tiene 4 lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos iguales 2 a 2. O sea que este lado y este lado van a valer lo mismo. Este lado y este lado van a valer lo mismo. Y los ángulos que tienen enfrentados también valen lo mismo. Bien, después hay otros cuadriláteros que no son paralelogramos. Y entonces ahí vamos a tener los no paralelogramos, dice, tienen solo 2 lados paralelos. ¿Se acuerdan que antes dijimos que tenía 2 pares de lados paralelos? Bueno, los no paralelogramos solo tienen un par. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo tengo acá, ¿qué lados son paralelos? Este con este, pero los otros dos no. En el trapecio rectángulo. En el isósceles tengo este paralelo con este, pero los otros dos no. Y así me pasa en todos. Acá en el escaleno tenemos estos paralelos y en el trapezoide no hay ningún paralelo. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué es un polígono? Es una superficie que está limitada por más de 4 lados. Ok, pero espera, ¿los triángulos y los cuadriláteros son polígonos? Sí, también. Pero cuando tienen más de 4 lados, o sea, a partir de 5, ya no tienen un nombre específico. Entonces, a partir de ahí se llama en general polígono. Y chau. ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra polígono? De poli significa muchos y gano lados. Entonces, quiere decir que cuando hablo de un polígono, hablo de una figura que tiene muchos lados, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, si el polígono tiene 5 lados, vamos a decir que es un pentágono. Si tiene 6, vamos a decir que es un hexágono. Si tiene 7, un heptágono. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también nos va a pasar que puedan tener sus lados iguales o desiguales entre sí. O sea que pueden ser regulares e irregulares. Bien, veamos, ¿de qué se trata eso? Bueno, para que un polígono sea regular, son los que tienen que cumplir con que todos sus lados sean iguales y todos sus ángulos sean iguales. O sea, la misma medida, ¿sí? Si no cumplen con esas dos cosas, entonces se los llama irregulares. Ok, no te preocupes, acá tenemos un montón de ejemplos.
Los triángulos regulares son los que tienen sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos iguales, ¿sí? Bien, lo mismo me va a pasar con los cuadriláteros, son los cuadrados y los rombos. Los rectángulos, por ejemplo, los trapecios, los rombos, los romboides, perdón, entran en la categoría de irregular. Bien, después tenemos los pentágonos, lo mismo, un pentágono regular se ve así, los irregulares son como ese, siguen teniendo 5 lados, pero no todos los lados son iguales. Lo mismo nos va a pasar con el hexágono, con el heptágono, con el octógono. Estos son los regulares, que quedan así muy lindos. Bien, si yo les sigo agregando lados a un polígono, me va a quedar una circunferencia, va a tender, o sea, se va a parecer cada vez más a una circunferencia.